En el vasto firmamento donde arde la conciencia de los signos, Sagitario emerge como una llama inquieta, un arquero que apunta siempre hacia horizontes lejanos, impulsado por una sed de verdad que rara vez conoce reposo. Sin embargo, incluso en ese espíritu expansivo, optimista y visionario, existen sombras que no se anuncian con estruendo, sino que crecen en silencio, como pensamientos errantes que se deslizan entre las certezas y las convierten en dudas. La mente de Sagitario está gobernada por la influencia de Júpiter, el planeta de la expansión, la filosofía y la fe. Esta energía impulsa ideales elevados, pero también magnifica todo lo que toca, incluyendo los pensamientos oscuros cuando logran infiltrarse. Así, lo que en otros sería una inquietud pasajera, en Sagitario puede transformarse en una tormenta interna de cuestionamientos existenciales, donde el sentido de la vida, la libertad y la verdad se convierten en campos de batalla. En lo profundo de su ser, Sagitario teme la limitación más que cualquier otra cosa. Cuando la realidad no coincide con su visión idealizada, surge una grieta. De esa grieta nacen pensamientos que cuestionan el propósito, que siembran frustración y que alimentan una sensación de estar atrapado en un mundo demasiado pequeño para su espíritu. Estos pensamientos no son simplemente negativos, son intensos, filosóficos y, en ocasiones, devastadores, porque atacan directamente su necesidad de creer en algo más grande. La sombra sagitariana también puede manifestarse como una crítica implacable hacia sí mismo y hacia los demás. El arquero, en su búsqueda de la verdad, puede caer en la arrogancia del que cree ver más allá que el resto. Entonces, los malos pensamientos se tiñen de juicio, de desilusión hacia la humanidad, de una sensación de que el mundo no está a la altura de sus ideales. En ese estado, Sagitario puede volverse cínico, incluso cruel en sus conclusiones, perdiendo momentáneamente su natural entusiasmo. Otra corriente oscura fluye desde su impulso de libertad. Cuando Sagitario se siente restringido, los pensamientos pueden tornarse impulsivos, incluso destructivos. Surge una voz interna que empuja a huir, a romper vínculos, a abandonar proyectos, todo bajo la ilusión de que en otro lugar, en otra situación, se encontrará la plenitud. Este tipo de pensamiento puede sabotear su estabilidad, llevándolo a un ciclo constante de insatisfacción. Sin embargo, la verdadera batalla no está en la existencia de estos pensamientos, sino en la forma en que Sagitario los transforma. Porque en su esencia, este signo posee una capacidad única para trascender. Allí donde otros se hunden, Sagitario tiene el potencial de convertir la oscuridad en sabiduría. Cada pensamiento negativo puede convertirse en una pregunta más profunda, en una búsqueda más auténtica, en un camino hacia una verdad más sólida. Cuando Sagitario logra observar sus pensamientos sin dejarse consumir por ellos, ocurre una alquimia interna. La duda se convierte en filosofía, la frustración en impulso de crecimiento, el juicio en comprensión. Es entonces cuando el arquero recuerda que su flecha no está destinada a destruir, sino a señalar caminos, a abrir rutas invisibles hacia el conocimiento. En el plano espiritual, los malos pensamientos de Sagitario son pruebas iniciáticas. No son castigos, sino desafíos diseñados para fortalecer su fe, no una fe ciega, sino una fe construida a través de la experiencia, del cuestionamiento y del aprendizaje constante. Cada vez que atraviesa una tormenta mental, Sagitario tiene la oportunidad de redefinir su visión del mundo, de hacerla más real, más profunda, más consciente. Así, en medio de su caos interno, Sagitario sigue siendo un viajero del alma. Sus pensamientos oscuros no son el final del camino, sino parte del viaje. Son las noches necesarias para que el amanecer tenga sentido, las dudas que hacen que la verdad sea más valiosa. Porque incluso en sus momentos más sombríos, hay una chispa indomable que nunca se apaga, una convicción silenciosa de que siempre hay algo más allá, algo que merece ser descubierto. Y es en esa búsqueda eterna donde Sagitario encuentra su redención, transformando cada pensamiento negativo en una flecha que, en lugar de caer al vacío, se eleva hacia el infinito. En las capas más sutiles de la psique sagitariana existe un territorio que rara vez se explora con palabras, un espacio donde el pensamiento no solo se vuelve oscuro, sino inquietantemente vasto. No se trata únicamente de dudas o impulsos de escape, sino de una especie de vértigo interior que aparece cuando la mente se expande demasiado rápido, como si la conciencia intentara abarcar más de lo que el alma puede sostener en un solo instante. Allí, los pensamientos se vuelven abismos, ideas que no encuentran suelo firme, visiones que abruman por su inmensidad. Esa expansión desmedida, amplificada por la influencia de Júpiter, puede generar una desconexión peligrosa con la realidad tangible. En ese estado,
Sagitario no solo cuestiona el mundo, sino que puede comenzar a sentir que nada tiene suficiente peso, que todo es transitorio, efímero, casi irrelevante frente a la magnitud de lo que imagina. Este tipo de pensamiento puede erosionar su capacidad de compromiso, debilitando la constancia y creando una sensación de vacío que no proviene de la falta, sino del exceso de posibilidades. También existe una lucha silenciosa con la verdad misma. Sagitario, impulsado por su naturaleza filosófica, puede caer en pensamientos donde ninguna verdad parece definitiva. Todo se vuelve relativo, mutable, cuestionable. Lo que ayer era una certeza hoy se desmorona, y lo que hoy parece claro mañana se vuelve dudoso. Esta inestabilidad puede generar una fatiga mental profunda, como si la mente nunca encontrara descanso en una convicción sólida. En esa tensión constante, el pensamiento negativo adopta la forma de escepticismo extremo, una desconfianza hacia cualquier idea que pretenda ser absoluta. En otro nivel más íntimo, surge una contradicción emocional que pocas veces se reconoce. Sagitario anhela conexión, pero teme que el apego limite su esencia. De ese conflicto nacen pensamientos que sabotean vínculos antes de que estos puedan echar raíces profundas. Aparece la sospecha de que toda cercanía implica una pérdida de libertad, que toda entrega es una forma de encierro. Estos pensamientos no siempre se expresan abiertamente, pero actúan como fuerzas invisibles que erosionan relaciones desde dentro, generando distancias que luego son interpretadas como inevitables. En la dimensión del tiempo, Sagitario también enfrenta una forma particular de pensamiento oscuro, la ansiedad por el futuro que aún no existe. No es un miedo simple, sino una proyección constante hacia lo que podría ser mejor, más grande, más verdadero. Esta proyección puede convertirse en una trampa, porque el presente comienza a percibirse como insuficiente. Entonces surge una insatisfacción crónica, un sentimiento de estar siempre en tránsito, de no pertenecer completamente a ningún momento. El pensamiento negativo aquí no destruye, pero desgasta, diluye la capacidad de disfrutar lo que ya está ocurriendo. Hay además una faceta menos evidente, relacionada con el orgullo espiritual. Sagitario, en su búsqueda de significado, puede desarrollar pensamientos que lo colocan en una posición de superioridad moral o intelectual. Sin embargo, cuando esa imagen interna se quiebra, aparece una caída abrupta. La mente se llena de autocrítica, de decepción consigo mismo por no alcanzar los ideales que había construido. Este ciclo de elevación y caída puede ser agotador, generando una sensación de no estar nunca a la altura de su propio potencial. En los momentos más intensos, la sombra sagitariana puede tomar la forma de una rebelión interna contra cualquier estructura, incluso aquellas que le sostienen. Surgen pensamientos que rechazan normas, compromisos, responsabilidades, no por necesidad real de libertad, sino como reacción a una sensación interna de opresión que no siempre tiene una causa externa clara. Esta rebelión puede llevar a decisiones impulsivas que luego generan consecuencias difíciles de integrar. Sin embargo, en lo más profundo de este entramado de pensamientos existe un poder oculto que distingue a Sagitario de cualquier otro signo. La misma fuerza que expande la duda también puede expandir la conciencia. La misma mente que cuestiona todo tiene la capacidad de reconstruir su propia visión del mundo desde una comprensión más amplia y auténtica. Cuando Sagitario atraviesa estas zonas oscuras y no huye de ellas, algo extraordinario ocurre. La mente comienza a encontrar equilibrio entre expansión y arraigo. El pensamiento deja de ser un torbellino incontrolable y se convierte en una herramienta de exploración consciente. La verdad ya no se busca como algo absoluto e inalcanzable, sino como un proceso vivo, en constante evolución. En ese estado, la libertad deja de ser una fuga y se transforma en elección. Los vínculos dejan de percibirse como cadenas y comienzan a entenderse como espacios donde el alma puede crecer sin perder su esencia. El futuro deja de ser una obsesión y el presente adquiere una profundidad que antes pasaba desapercibida. Así, lo que en un principio parecía una carga se revela como una iniciación. Cada pensamiento oscuro, cada duda, cada impulso contradictorio, forma parte de un proceso de expansión interior que no busca destruir, sino transformar. Sagitario no está destinado a evitar la oscuridad, sino a atravesarla con conciencia, convirtiéndola en sabiduría. Y en esa travesía, el arquero no pierde su dirección. Incluso cuando la mente se llena de sombras, hay una parte de su espíritu que sigue apuntando hacia lo alto, recordando que toda crisis es también una puerta, que toda confusión contiene una semilla de claridad, y que incluso en el caos más profundo existe un camino que conduce hacia una verdad más grande, más libre y más luminosa.
En los pliegues más profundos de la conciencia sagitariana existe un fenómeno casi imperceptible, pero de enorme poder, la dispersión del sentido. No se trata simplemente de perder el rumbo, sino de percibir demasiados rumbos al mismo tiempo. La mente de Sagitario puede abrir tantas puertas simultáneamente que termina habitando en ninguna. Este estado genera pensamientos fragmentados, donde cada idea parece prometedora pero ninguna logra arraigarse lo suficiente como para convertirse en realidad. La frustración que nace de esta dispersión no siempre se manifiesta como tristeza, sino como una inquietud constante, una sensación de estar a punto de descubrir algo trascendental que siempre se escapa en el último instante. En esa multiplicidad de posibilidades surge otro tipo de pensamiento oscuro, más silencioso y sofisticado, la autojustificación filosófica. Sagitario posee la capacidad de construir narrativas tan amplias que incluso sus propios errores pueden parecer parte de un propósito mayor. Así, decisiones impulsivas, abandonos repentinos o palabras dichas sin filtro pueden ser reinterpretadas como actos necesarios dentro de un supuesto camino de evolución. Esta forma de pensamiento no destruye de inmediato, pero impide la responsabilidad plena, creando un bucle donde la conciencia se expande, pero el aprendizaje no siempre se concreta. En lo emocional, existe una tendencia a intelectualizar el dolor. En lugar de sentirlo de manera directa, Sagitario puede analizarlo, explicarlo, diseccionarlo hasta convertirlo en teoría. Esto genera pensamientos que giran en torno al porqué de las emociones en lugar de permitir que éstas cumplan su ciclo natural. El resultado es una acumulación de experiencias no integradas, que permanecen en el fondo de la psique como ecos que, en determinados momentos, resurgen con más fuerza. La mente intenta comprender, pero el alma sigue esperando ser escuchada. La relación con la verdad también adquiere una dimensión más compleja cuando aparece el miedo a equivocarse. Aunque Sagitario es conocido por su valentía intelectual, en su sombra puede surgir un pensamiento que evita comprometerse con una postura firme para no tener que enfrentar la posibilidad de estar equivocado. Este mecanismo genera una especie de ambigüedad constante, donde todo es cuestionado, pero nada es afirmado con plena convicción. La libertad de pensamiento se transforma entonces en una evasión de la responsabilidad de elegir. En el ámbito de la identidad, se manifiesta otro conflicto profundo. Sagitario, en su afán de expansión, puede adoptar múltiples versiones de sí mismo según el contexto, el entorno o las experiencias vividas. Esto enriquece su visión del mundo, pero también puede generar pensamientos de desconexión interna, como si ninguna de esas versiones fuera completamente auténtica. Aparece entonces la duda sobre quién es realmente, no como una crisis puntual, sino como una interrogante persistente que atraviesa diferentes etapas de su vida. En los momentos de mayor intensidad, la sombra puede tomar la forma de una impaciencia existencial. No es solo prisa por avanzar, sino una incapacidad para tolerar los procesos lentos. Los pensamientos se llenan de urgencia, de la necesidad de llegar a una conclusión, de alcanzar una meta, de encontrar una verdad definitiva. Esta prisa interna puede provocar decisiones precipitadas, caminos iniciados sin preparación suficiente o abandonos prematuros cuando los resultados no aparecen de inmediato. También existe una dimensión menos visible relacionada con la fe. Sagitario necesita creer, pero cuando esa fe se ve sacudida, el pensamiento puede inclinarse hacia una especie de vacío espiritual. No es una negación total, sino una pérdida momentánea de sentido que deja a la mente flotando sin referencia. En ese estado, incluso las ideas más elevadas pueden parecer huecas, y la búsqueda que antes daba dirección se convierte en una carga. Sin embargo, en medio de todas estas corrientes internas, la energía de Júpiter sigue actuando como una fuerza de expansión que no solo amplifica la oscuridad, sino también la posibilidad de trascenderla. Cada pensamiento disperso puede convertirse en creatividad cuando encuentra un eje. Cada justificación puede transformarse en conciencia cuando se reconoce con honestidad. Cada emoción intelectualizada puede recuperar su fuerza cuando se permite ser sentida. La dispersión se convierte en visión panorámica cuando Sagitario aprende a elegir sin renunciar a su amplitud. La duda se transforma en sabiduría cuando deja de buscar certezas absolutas y comienza a valorar la coherencia interna. La impaciencia se vuelve impulso creador cuando se alinea con procesos que respetan el tiempo necesario para crecer. En ese proceso, la identidad deja de ser una colección de fragmentos y comienza a integrarse como un viaje continuo, donde cada versión de sí mismo aporta una pieza al conjunto. La fe ya no depende de ideas externas, sino que nace de la experiencia directa de haber atravesado la incertidumbre y haber encontrado significado en medio de ella. Así,
los pensamientos oscuros dejan de ser enemigos y se convierten en maestros exigentes. No ofrecen respuestas fáciles ni caminos rápidos, pero obligan a una expansión auténtica, a una comprensión que no se queda en la superficie. Sagitario, al enfrentarlos sin huir, descubre que su verdadera fuerza no está en evitar la contradicción, sino en sostenerla hasta que se transforme en claridad. Y en esa alquimia interior, el arquero recupera su dirección con una precisión más profunda. Ya no dispara hacia cualquier horizonte, sino hacia aquel que resuena con una verdad que ha sido probada en el fuego de la duda. Cada pensamiento, incluso el más oscuro, se convierte entonces en parte de una travesía épica donde la mente no es un obstáculo, sino un instrumento de expansión consciente, capaz de convertir la incertidumbre en camino y el caos en significado. En lo más profundo del entramado mental sagitariano existe una dimensión donde el pensamiento no solo se expande o se dispersa, sino que comienza a arder con una intensidad que puede volverse difícil de contener. No es una simple inquietud ni una duda pasajera, sino una especie de fuego interno que busca sentido con tanta urgencia que puede consumir la calma. Esta intensidad, nacida bajo la influencia de Júpiter, no siempre se manifiesta como entusiasmo o inspiración. En su lado más oscuro, puede transformarse en una presión constante por encontrar respuestas que aún no están listas para revelarse. En ese estado, la mente de Sagitario puede generar pensamientos que se vuelven excesivamente absolutos. Aunque su naturaleza es filosófica y abierta, cuando cae en su sombra puede inclinarse hacia posturas rígidas, donde una idea se defiende con intensidad desmedida. Esta paradoja nace del deseo de encontrar una verdad tan sólida que elimine la incertidumbre. Sin embargo, al aferrarse con demasiada fuerza a una creencia, Sagitario corre el riesgo de perder la flexibilidad que constituye su esencia, generando conflictos internos cuando la realidad desafía esas convicciones. Otra corriente profunda se manifiesta en la relación con el error. Sagitario, impulsado por su espíritu aventurero, está destinado a experimentar, a explorar caminos desconocidos. Pero cuando los resultados no coinciden con las expectativas, puede surgir un pensamiento de decepción que no siempre se reconoce abiertamente. No se trata de un fracaso convencional, sino de una sensación de haber invertido energía en una dirección que no condujo a la expansión esperada. Este tipo de pensamiento puede generar una inquietud silenciosa que empuja a buscar rápidamente una nueva meta, sin detenerse a integrar la experiencia anterior. También existe una dimensión vinculada al lenguaje interno. Sagitario es un signo asociado con la expresión, con la palabra que transmite ideas, visiones, verdades. Sin embargo, en su sombra, ese mismo lenguaje puede volverse excesivo, incluso abrumador. Los pensamientos se multiplican en discursos internos interminables, argumentos que se construyen y se destruyen una y otra vez. Esta sobreabundancia mental puede generar agotamiento, como si la mente nunca encontrara un punto de reposo. En el plano de la percepción, aparece una tendencia a anticipar significados ocultos en todo lo que ocurre. Sagitario busca constantemente señales, patrones, conexiones que den coherencia a la realidad. Pero cuando esta búsqueda se intensifica demasiado, puede dar lugar a pensamientos que interpretan más de lo que realmente está presente. No se trata necesariamente de error, sino de una expansión de la interpretación que, en ciertos momentos, puede alejarlo de la simplicidad de lo inmediato. En las relaciones con el entorno, surge otro matiz menos evidente, la sensación de extranjería. Incluso estando rodeado de personas o en contextos conocidos, Sagitario puede experimentar pensamientos que lo hacen sentir fuera de lugar, como si su mente habitara en una frecuencia distinta. Esta percepción no siempre genera aislamiento físico, pero sí una distancia interna que puede dificultar la conexión auténtica. Es un sentimiento que no nace del rechazo externo, sino de una conciencia que constantemente busca algo más allá de lo visible. La relación con el destino también adquiere un tono particular en la sombra sagitariana. Existe una tendencia a creer que hay un camino grandioso esperando ser descubierto, una misión que dará sentido a todo. Pero cuando ese llamado no se manifiesta de manera clara, pueden surgir pensamientos de frustración, incluso de dudas sobre el propio propósito. La mente se llena de comparaciones con lo que podría ser, generando una tensión entre la vida que se vive y la vida que se imagina. Sin embargo, en medio de estas corrientes intensas, existe una capacidad extraordinaria que define la verdadera naturaleza de Sagitario, la habilidad de renacer mentalmente. Allí donde otros signos podrían quedar atrapados en sus pensamientos, Sagitario posee una fuerza interna que le permite romper sus propios esquemas, cuestionar incluso sus creencias más arraigadas y abrirse a nuevas perspectivas.
Cuando esta capacidad se activa, el pensamiento deja de ser una carga y se convierte en una herramienta de transformación. La rigidez se disuelve en comprensión, la decepción se convierte en experiencia valiosa, el exceso de lenguaje se transforma en claridad expresiva. La búsqueda de significados ocultos encuentra equilibrio al integrarse con la aceptación de lo evidente. La sensación de extranjería se redefine como una conexión con lo universal, una conciencia que no se limita a un solo contexto, sino que abarca múltiples realidades. El destino deja de ser una meta lejana y se convierte en un proceso que se construye en cada paso, en cada decisión, en cada aprendizaje. En esa transformación, Sagitario descubre que su mente no está destinada a encontrar respuestas definitivas, sino a expandir la comprensión de manera constante. Los pensamientos oscuros no desaparecen por completo, pero pierden su poder destructivo al ser integrados en una visión más amplia. Así, el fuego interno que antes amenazaba con consumir se convierte en una luz que guía. La intensidad deja de ser una carga y se transforma en energía creativa. La búsqueda deja de ser desesperada y se vuelve consciente, profunda, alineada con un propósito que no necesita ser absoluto para ser verdadero. Y en ese estado, el arquero no solo apunta hacia horizontes lejanos, sino que aprende a reconocer que cada pensamiento, incluso el más desafiante, forma parte de una travesía que no busca la perfección, sino la expansión continua del ser, donde cada sombra atravesada se convierte en un nuevo nivel de claridad. En los niveles más ocultos de la psique sagitariana se despliega una tensión que no siempre es evidente, una lucha entre la expansión infinita y la necesidad silenciosa de encontrar un centro. La mente de Sagitario no solo viaja hacia horizontes lejanos, sino que en su sombra puede perder la noción de dónde comienza y dónde termina su propia esencia. Este desdibujamiento interior genera pensamientos que no son necesariamente negativos en su forma, pero sí en su efecto, una sensación de dilución, como si la identidad se fragmentara en demasiadas direcciones al mismo tiempo. Dentro de esta dinámica aparece un fenómeno más sutil aún, la sobreinterpretación del crecimiento. Sagitario, impulsado por la fuerza expansiva de Júpiter, puede caer en la creencia de que todo debe tener un propósito elevado, una enseñanza trascendental, un significado superior. Sin embargo, cuando esta necesidad se vuelve excesiva, los pensamientos comienzan a rechazar lo simple, lo cotidiano, lo aparentemente insignificante. Surge entonces una desconexión con la experiencia directa, como si la vida solo fuera válida cuando alcanza una dimensión épica. Este tipo de pensamiento puede generar una insatisfacción constante con lo ordinario, impidiendo reconocer que en lo sencillo también habita una forma profunda de verdad. En la raíz de esta búsqueda incesante también se encuentra una relación compleja con el límite. Sagitario no solo teme la restricción externa, sino también los límites internos. Cuando la mente se enfrenta a algo que no puede comprender o controlar, puede generar pensamientos que intentan escapar de esa sensación de frontera. En lugar de aceptar lo desconocido, se lanza hacia nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas teorías, evitando permanecer en el punto donde la comprensión se detiene. Esta evasión del límite impide, en ciertos momentos, que la sabiduría se asiente, ya que el verdadero entendimiento requiere habitar también lo que no se resuelve de inmediato. Otra dimensión no explorada completamente es la relación con el silencio. Sagitario es un signo de expresión, de palabra, de expansión verbal y conceptual. Pero cuando la mente no encuentra espacios de quietud, los pensamientos pueden volverse ruidosos, incluso caóticos. No es un caos desordenado, sino un flujo constante que no se interrumpe. Este exceso de actividad mental puede dificultar la conexión con niveles más profundos de intuición, generando una dependencia del pensamiento lógico incluso en terrenos donde este no es suficiente. En el ámbito de la percepción del tiempo interno, surge una forma particular de impaciencia que no está dirigida hacia el mundo exterior, sino hacia el propio proceso de evolución. Sagitario puede desarrollar pensamientos que exigen una transformación rápida, un crecimiento acelerado, una comprensión inmediata de aquello que en realidad requiere maduración. Esta exigencia interna puede generar una sensación de estar siempre en deuda consigo mismo, como si nunca se avanzara lo suficiente, como si cada logro fuera solo un paso insignificante frente a todo lo que aún falta por descubrir. También se manifiesta una relación ambivalente con la coherencia. La amplitud mental de Sagitario le permite ver múltiples perspectivas, comprender diferentes puntos de vista, adaptarse a distintas realidades. Pero en su sombra, esta capacidad puede generar pensamientos contradictorios que coexisten sin integrarse. No es simplemente cambiar de opinión, sino sostener varias ideas opuestas al mismo tiempo sin resolver la tensión entre ellas.
Esto puede generar una sensación de inestabilidad interna, donde la mente parece no encontrar una dirección clara. En el plano más profundo, aparece una forma de cansancio existencial que no siempre se reconoce como tal. No es agotamiento físico ni emocional en el sentido tradicional, sino una fatiga de la búsqueda misma. Cuando Sagitario ha explorado múltiples caminos, ideas, filosofías, puede surgir un pensamiento que cuestiona el valor de seguir buscando. No como rendición, sino como una pausa cargada de incertidumbre, donde la motivación se diluye momentáneamente. Sin embargo, en el corazón de todas estas experiencias se encuentra una clave que redefine completamente su significado. Sagitario no está destinado a eliminar la complejidad de su mente, sino a aprender a habitarla con conciencia. La dispersión puede transformarse en amplitud integrada cuando se encuentra un eje interno que no depende de circunstancias externas. La necesidad de significado puede equilibrarse al reconocer que no todo necesita ser trascendental para ser valioso. El encuentro con el límite deja de ser una amenaza cuando se comprende que también es un punto de anclaje, un lugar donde la expansión puede tomar forma. El silencio deja de ser ausencia y se convierte en un espacio donde el pensamiento se reorganiza, donde la intuición puede emerger sin interferencias. La impaciencia interna se transforma en disciplina cuando Sagitario aprende a respetar el ritmo de los procesos, entendiendo que la verdadera expansión no ocurre en la velocidad, sino en la profundidad. La contradicción deja de ser un conflicto cuando se convierte en una síntesis más amplia, donde las diferentes perspectivas encuentran un punto de integración. Incluso el cansancio de la búsqueda adquiere un nuevo significado. No es el final del camino, sino un umbral que invita a cambiar la forma de buscar, a pasar de la acumulación de experiencias a la integración de lo vivido. Es en ese momento donde la sabiduría deja de ser algo que se persigue y comienza a manifestarse como una presencia interna. Así, el recorrido de Sagitario se revela como una travesía que no solo atraviesa el mundo exterior, sino también los paisajes más complejos de la mente. Cada pensamiento, incluso el más desafiante, forma parte de un proceso de expansión que no busca eliminar la oscuridad, sino iluminarla desde dentro. Y en esa iluminación, el arquero encuentra una nueva forma de dirección. Ya no se trata únicamente de apuntar hacia lo lejano, sino de reconocer que el verdadero horizonte también se encuentra en la profundidad de su propia conciencia, donde cada sombra comprendida se convierte en un territorio conquistado, y cada límite aceptado se transforma en una base firme desde la cual seguir ascendiendo hacia dimensiones cada vez más amplias de comprensión. En lo más profundo de la arquitectura mental sagitariana se despliega una dimensión donde el pensamiento no solo se expande o se fragmenta, sino que comienza a enfrentarse consigo mismo en una especie de duelo silencioso. No es una contradicción simple, sino una confrontación entre visiones internas que reclaman verdad absoluta. La mente de Sagitario puede convertirse en un campo donde distintas filosofías, creencias y perspectivas luchan por prevalecer, generando una tensión que no siempre se resuelve de inmediato. Este fenómeno da lugar a pensamientos que no son lineales, sino circulares, retornando una y otra vez sobre los mismos dilemas sin encontrar un cierre definitivo. En esa dinámica aparece una forma particular de autoexigencia intelectual que rara vez se reconoce en su totalidad. Sagitario no solo busca comprender el mundo, sino que en su sombra puede exigirse comprenderlo todo. Esta aspiración, impulsada por la energía expansiva de Júpiter, puede generar pensamientos que rechazan cualquier forma de ignorancia, como si no saber fuera una falla en lugar de una etapa natural del aprendizaje. El resultado es una presión interna constante que puede llevar a una saturación mental, donde el exceso de información no se traduce en claridad, sino en confusión. También emerge una relación compleja con la dirección vital. Aunque Sagitario es reconocido por su capacidad de avanzar con visión, en su sombra puede aparecer un pensamiento que cuestiona cada paso antes incluso de darlo. No se trata de prudencia, sino de una anticipación excesiva de posibles caminos, donde cada lección parece implicar la renuncia a infinitas alternativas. Esta conciencia de lo que se deja atrás puede generar una parálisis momentánea, una dificultad para comprometerse con una sola trayectoria sin sentir que se pierde algo esencial. En un nivel más profundo, se manifiesta una forma de desconfianza hacia la estabilidad. Sagitario, acostumbrado al movimiento y a la expansión, puede desarrollar pensamientos que interpretan la permanencia como estancamiento. Incluso cuando encuentra espacios de equilibrio, puede surgir una inquietud interna que cuestiona si ese estado es realmente crecimiento o simplemente una pausa disfrazada. Esta percepción puede llevar a una ruptura constante de estructuras que, en realidad, podrían sostener su evolución a largo plazo.
La relación con la intuición también se ve afectada en este entramado. Aunque Sagitario posee una conexión natural con la percepción intuitiva, el exceso de pensamiento puede interferir con esta capacidad. Los pensamientos se superponen a las percepciones sutiles, intentando racionalizar lo que en esencia debe ser sentido. Esto genera una desconexión temporal donde la mente busca pruebas y argumentos, mientras la intuición queda en un segundo plano, esperando ser escuchada sin necesidad de justificación. En el plano emocional, aparece una dificultad particular para evitar la vulnerabilidad sin traducirla en concepto. Sagitario puede generar pensamientos que explican sus propias emociones en lugar de permitir que éstas se expresen libremente. Esta tendencia no elimina la emoción, pero la transforma en una idea, en un discurso, en una narrativa que la contiene sin liberarla completamente. Con el tiempo, esta acumulación puede generar una sensación de distancia interna, como si una parte de sí mismo permaneciera siempre observando en lugar de participar plenamente. Otra dimensión que emerge en su sombra es la relación con la coherencia narrativa de la propia vida. Sagitario tiende a construir relatos amplios sobre su existencia, integrando experiencias, aprendizajes y visiones en una historia que le da sentido a su recorrido. Sin embargo, cuando surgen eventos que no encajan en esa narrativa, pueden aparecer pensamientos de confusión o incluso de rechazo hacia esas experiencias. En lugar de integrarlas, la mente puede intentar reinterpretarlas o minimizarlas, creando una discontinuidad interna que afecta la sensación de identidad. En los momentos más intensos, la mente sagitariana puede experimentar una forma de saturación filosófica. No es simplemente pensar demasiado, sino haber explorado tantas ideas, teorías y perspectivas que ninguna parece suficiente por sí sola. Este estado puede generar pensamientos que cuestionan el valor de cualquier sistema de creencias, llevando a una especie de vacío conceptual donde todo es posible, pero nada se siente sólido. Sin embargo, en el núcleo de esta complejidad reside una fuerza transformadora que redefine completamente su significado. Sagitario no está destinado a resolver todas sus contradicciones, sino a expandirse a través de ellas. La mente que se enfrenta a múltiples verdades no necesita elegir una y descartar las demás, sino aprender a sostener esa multiplicidad sin perder su centro. La autoexigencia intelectual se transforma en sabiduría cuando se reconoce que el conocimiento no es acumulación, sino integración. La dificultad para elegir se convierte en libertad consciente cuando se comprende que cada camino elegido no elimina a los demás, sino que los transforma en potencial interno. La desconfianza hacia la estabilidad se disuelve cuando Sagitario descubre que el verdadero movimiento no siempre implica cambio externo, sino una evolución interna constante que puede ocurrir incluso en la quietud. La intuición recupera su lugar cuando la mente deja de intentar controlarla y comienza a escucharla como una guía que no necesita ser explicada. La vulnerabilidad deja de ser analizada y comienza a ser vivida, permitiendo que las emociones fluyan sin necesidad de ser traducidas en palabras. La narrativa de vida se vuelve más flexible, capaz de integrar lo inesperado sin perder coherencia, reconociendo que la verdadera historia no es lineal, sino expansiva. Incluso la saturación filosófica se transforma en un estado de apertura donde la ausencia de certezas se convierte en un espacio fértil para nuevas comprensiones. En lugar de buscar una verdad definitiva, Sagitario aprende a habitar el proceso mismo de búsqueda como una forma de verdad en movimiento. Así, la mente que antes parecía un laberinto se convierte en un cosmos organizado por una lógica más profunda, donde cada pensamiento, incluso el más contradictorio, encuentra su lugar dentro de una estructura más amplia. El arquero deja de luchar contra la complejidad y comienza a utilizarla como herramienta, apuntando no hacia una única verdad, sino hacia una expansión continua de la conciencia. Y en esa expansión, cada sombra enfrentada se transforma en claridad, cada duda en impulso, cada conflicto en integración. La travesía no se simplifica, pero adquiere un sentido más profundo, donde la grandeza no está en evitar la oscuridad, sino en atravesarla con una mente que, lejos de fragmentarse, aprende a volverse infinita sin perder su esencia. En lo más profundo de la conciencia sagitariana se abre una grieta casi invisible donde el pensamiento deja de ser únicamente una herramienta de exploración y comienza a convertirse en un territorio de prueba. Allí, cada idea no solo es analizada o expandida, sino puesta a prueba como si tuviera que demostrar su valor ante una fuerza interna exigente. La mente de Sagitario no se conforma con comprender, necesita validar, contrastar, desafiar. Sin embargo, cuando esta dinámica se intensifica, puede generar pensamientos que nunca se sienten suficientes, como si ninguna conclusión alcanzara el nivel de verdad que se exige internamente. Esa exigencia da lugar a una forma de escepticismo que no solo cuestiona el mundo exterior,
sino también las propias intuiciones. Sagitario, que naturalmente percibe conexiones amplias y significados profundos, puede empezar a dudar incluso de esas percepciones, sometiéndolas a un análisis constante que termina debilitando su confianza interna. Así, los pensamientos se convierten en filtros que no solo buscan claridad, sino que también descartan posibilidades antes de que puedan desarrollarse plenamente. En esa misma línea, aparece un fenómeno relacionado con la anticipación del desencanto. Sagitario, que tiende a entusiasmarse con nuevas ideas, proyectos o visiones, puede desarrollar pensamientos que se adelantan al posible fracaso o a la pérdida de interés. No es miedo en su forma más evidente, sino una especie de protección interna que intenta evitar la decepción futura. Este mecanismo puede apagar el impulso antes de que alcance su máximo potencial, creando una paradoja donde el deseo de expansión se ve limitado por la previsión de su propia caída. También emerge una relación compleja con la intensidad emocional que no siempre se reconoce. Aunque Sagitario suele proyectar una imagen de ligereza y optimismo, en su interior puede experimentar emociones profundas que generan pensamientos difíciles de sostener. En lugar de permanecer en esa intensidad, la mente puede intentar transformarla rápidamente en acción, movimiento o cambio. Esto genera una dinámica donde los pensamientos se orientan hacia la salida más rápida, evitando la permanencia en estados emocionales que requieren tiempo para ser comprendidos. En otro nivel, se manifiesta una tensión entre la experiencia directa y la interpretación simbólica. Sagitario posee una capacidad natural para encontrar significados más allá de lo evidente, pero cuando esta capacidad se intensifica en su sombra, puede generar pensamientos que reemplazan la experiencia por su interpretación. La realidad deja de ser vivida en su forma inmediata y se convierte en un conjunto de símbolos que deben ser descifrados. Esta distancia puede dificultar la conexión con el presente, ya que la mente está constantemente traduciendo en lugar de simplemente percibir. La relación con el aprendizaje también adquiere un matiz particular. Sagitario busca crecer, evolucionar, expandirse constantemente, pero en su sombra puede aparecer un pensamiento que convierte el aprendizaje en una obligación permanente. Cada experiencia debe enseñar algo, cada error debe tener una lección clara, cada momento debe contribuir al desarrollo personal. Esta presión puede generar una incapacidad para simplemente vivir sin necesidad de extraer significado, transformando la existencia en una búsqueda constante de utilidad. En los momentos de mayor tensión interna, la mente sagitariana puede experimentar una especie de ruptura entre lo que sabe y lo que siente. El pensamiento puede reconocer una verdad, comprender una situación, incluso aceptar una realidad, mientras que a nivel emocional esa comprensión no se integra completamente. Esta desconexión genera pensamientos repetitivos que intentan cerrar esa brecha, creando un ciclo donde la mente insiste en una conclusión que el resto del ser aún no ha asimilado. Sin embargo, en el núcleo de toda esta complejidad se encuentra una clave que redefine el sentido de estos procesos. La mente de Sagitario no está diseñada para detenerse en la primera respuesta, sino para atravesar múltiples capas de comprensión. Cada duda, cada cuestionamiento, cada pensamiento que parece obstaculizar, forma parte de un mecanismo más amplio que busca una verdad vivida, no solo entendida. Cuando esta dinámica se equilibra, el escepticismo se transforma en discernimiento, permitiendo distinguir sin destruir la confianza interna. La anticipación del desencanto se convierte en sabiduría preventiva que no apaga el impulso, sino que lo guía con mayor claridad. La intensidad emocional deja de ser evitada y se integra como una fuente de profundidad que enriquece la experiencia. La interpretación simbólica encuentra equilibrio al coexistir con la vivencia directa, permitiendo que la realidad sea tanto sentida como comprendida. El aprendizaje deja de ser una obligación y se convierte en una consecuencia natural de vivir con conciencia. La ruptura entre pensamiento y emoción se disuelve cuando ambos comienzan a dialogar en lugar de imponerse uno sobre el otro. Así, lo que antes parecía un exceso de análisis se revela como una capacidad extraordinaria para explorar la realidad desde múltiples dimensiones. La mente deja de ser un campo de pruebas interminables y se convierte en un espacio donde las ideas pueden asentarse sin perder su capacidad de expansión. En ese estado, Sagitario no renuncia a su búsqueda, pero la transforma. Ya no necesita demostrar cada verdad ni anticipar cada resultado. Puede avanzar con una confianza más profunda, una que no depende de la certeza absoluta, sino de la experiencia acumulada de haber atravesado la duda y haber salido fortalecido. Y en esa transformación, el arquero recupera una precisión distinta. No dispara desde la urgencia ni desde la inquietud, sino desde una claridad que ha sido forjada en el cruce entre pensamiento y experiencia.
Cada idea deja de ser una prueba y se convierte en una herramienta, cada duda en un impulso, cada sombra en un punto de partida hacia una comprensión más amplia. Así, la mente sagitariana, lejos de ser un laberinto sin salida, se revela como un territorio de expansión infinita donde incluso los pensamientos más desafiantes cumplen una función esencial en la construcción de una conciencia que no solo busca la verdad, sino que aprende a encarnarla.